Sean bienvenidos, jóvenes, a esta primera sesión de la materia de álgebra de la Universidad NUR. Viernes 29 de mayo del 2020, comenzamos nuestra primera sesión 9:18 de la mañana, agradeciéndoles primeramente por todo ese apoyo que he recibido de varios de aquí, del grupo, de la materia, que estuvieron pendientes de mi salud. Como ustedes saben, he estado bastante delicado 2 semanas y bueno, fueron semanas muy críticas, muy duras para mí en la salud, pero gracias a Dios hemos podido de a poco ir ya venciendo la enfermedad y de alguna manera nos podemos sentir mejor y agradecer principalmente a Él, porque tengo muchos testimonios que realmente me han ayudado mucho a entender de que en la enfermedad no hay nada más que Dios para que te pueda sanar, ¿no? Así que en algún momento lo vamos a charlar con ustedes para contar esos testimonios que son muy bonitos, son experiencias de vida que te marcan y que de alguna manera pues es importante tratar de contarlo, ¿no? Para que el que quiera creer, crea, y el que no, pues bueno, lo escuchará simplemente, ¿no? Pero realmente vuelvo a decirlo, ¿no? Muchas gracias a aquellos que me escribían al privado, me preguntaban cómo estaba, me llamaban, y entonces me decían que estaban orando por mí y que de alguna manera me demostraron su cariño, su afecto en todo ese proceso, principalmente donde estuve más delicado, ¿no? Que fue la anterior semana. Así que gracias, me agradezco muchísimo y nada, esperemos poder no enfermarnos más, a pesar de que sigue esta pandemia. No ha sido, por si acaso, hasta ahora. Bueno, estoy esperando los resultados de mi prueba de COVID. En realidad ya me he hecho ver con varios médicos y no ha sido eso lo que me dio, ¿no? Entonces, fue una faringoamidalitis viral aguda que me puso bastante mal. Entonces, y ha costado muchísimo poder eliminar la infección. Hasta ahora todavía la tengo, pero lo más importante es que ya no hay fiebre, ¿no? Cuando hay fiebre no se puede hacer nada, ¿no? Entonces, estamos en ese proceso de subir las defensas, de estar mejor en el sistema inmunológico, y ustedes deben hacer lo mismo, ¿no? Traten de subir sus defensas, de estar bien siempre, en la mente, en el cuerpo, para que si alguna vez nos toca pasar este tema del virus, tengamos los refuerzos, las defensas necesarias para poder sobrellevar esa situación. Bueno, quiero compartir pantalla un momento. La última parte que tuvimos clase, ¿qué avanzamos? A ver, por favor, háganme recuerdo. ¿Se acuerdan? Avanzamos. Ecuaciones logarítmicas. Allá, hicimos ecuaciones logarítmicas. Si más no recuerdo, teníamos que hacer hoy día, o dijimos que en la siguiente clase iba a ser un modelo de examen, ¿no? Para que practiquen. Porque ustedes no han dado el segundo parcial todavía, ¿no es cierto? Según yo les había pedido que ustedes el 19 de mayo, ¿no? Fue la última vez que nos vimos, ¿no? Sí, el 19 de mayo. El 19 de mayo es la clase número 19 y me pidieron anoche en la comunicación que tuve con el director que recién podemos tomar el segundo parcial en la clase 22. O sea, nos falta 3 clases. Con hoy vamos a hacer la clase 20.
El martes haríamos la clase 21 y el próximo viernes recién tomaríamos el examen, la clase 21. ¿Ya? Así que este martes tenemos un simulacro del examen. Vamos a trabajar un modelo de examen que lo voy a preparar este fin de semana. Así que este martes el control va a ser válido para su control de lectura número 2 y ya el viernes pues ya damos el examen de segunda ocasión, ¿ya? Porque prácticamente tenemos casi todo avanzado en esta parte de lo que vamos a tomar en este segundo. Quiero preguntar, ¿Viernes 15? ¿perdón? ¿Viernes 5 de junio? Sí, el próximo viernes que sería, sí, 5 de junio, previo al día del maestro. Me van a hacer llegar mi tortita, ¿ya? Ok, les he explicado el otro día también el proyecto final de la materia, ¿ya no? ¿Ya les hice la explicación de eso o no? ¿Ya saben? No, todavía le hice. Justo No el día saben. que se enfermó nos lo iba a explicar. Ah, ya, ok. Porque aquí estoy viendo un video tutorial del método gráfico que les he puesto. Así que hoy vamos a ver entonces cómo va a ser su proyecto final de la materia. ¿Ya? Ahí en su cuaderno, trabajo final de álgebra. En la parte de avance, le hice. Sí, en la parte de avance. Esto lo voy a hacer, la primera sesión va a ser netamente práctica. Pueden desactivar el micrófono, porfa, se escucha horrible. Ok, perfecto, gracias. Bueno, les decía de que es importante que aquí, por ejemplo, en la investigación final de la materia, tomen en cuenta de que, ¿y por qué vamos a hacer un proyecto final de álgebra? Preguntarán ustedes, ¿no? Porque resulta de que en las matemáticas siempre, y en cada uno de los trabajos que ustedes van a desarrollar, entran números, entran análisis matemáticos. Entonces, aquí viene un poco lo que siempre me dicen algunas personas, ¿y por qué estudiamos tanto matemáticas? ¿Por qué nos ponen tanto ejercicio de matemáticas? ¿En qué me sirve esto en la vida real? Pues lo que les voy a explicar ahorita es algo que les va a servir para toda la vida y va a servir mucho en el sentido de que ustedes, si logran identificar bien un problema de una empresa, podrían inclusive tomar decisiones a raíz de esto. Todos los estudiantes de las universidades entran a investigar. Y yo quiero que en eso, no sé si alguno de sus docentes o de mis colegas les han debido decir a ustedes, jóvenes, si bien nosotros les enseñamos, como hemos hecho hasta ahora, ¿no? Hemos repasado todo lo que en el colegio se les ha enseñado. Y bueno, algunas personas inclusive han aprendido más aquí que en el colegio en menos de 3 meses. Pero resulta que ese no es el objetivo de la universidad. El objetivo de la universidad es de que de todo lo que se te enseñó en el colegio y más lo que hemos repasado hasta ahora, tú hagas una propuesta de investigación. En otros países, las universidades en el mundo hacen investigaciones, como por ejemplo ahora, ¿no? Fíjense de que este tema del coronavirus, en una universidad de Alemania, inclusive estuvieron investigando para poder encontrar la cura para esta pandemia, para este virus del COVID. Entonces, todas las universidades tienen como misión inculcar el proceso de investigación. Y si ustedes no investigan, esto se transforma como un colegio. Y en lo personal, en todas mis materias que yo dicto en la NUR, siempre les pido que investiguen. Entonces, este proyecto final de álgebra está relacionado principalmente a un negocio, a una empresa, a algo que ustedes lo puedan aplicar en la vida real.
¿Qué tiene este proyecto? Es un proyecto sencillo. En Administración 1 yo lo hago un poco más extenso, este proyecto. Pero este proyecto no debe exceder las 20 páginas máximo. Y lo que tienen que hacer es, aquí vienen los primeros puntos, ahí anoten por favor. En la parte de la introducción, en los antecedentes, ustedes me van a colocar acá un análisis de la situación, en este caso, de los antecedentes de la empresa. Por favor, acá traten de que primero, supongamos de que yo elijo una empresa de mi papá, por ejemplo, ¿no? Le voy a elegir la empresa de mi papá tiene una empresa, por ejemplo, de, qué sé yo, de un restaurante, por ejemplo, ¿no? Entonces, debo empezar analizando siempre desde el punto de vista externo. Yo en Administración 1 les he enseñado a los chicos a identificar siempre la situación de los factores externos versus los factores internos de la empresa. Entonces, dentro de esta parte ustedes podrían comenzar diciendo, el sector de la gastronomía en Santa Cruz pone a los mejores restaurantes como ser, por ejemplo, la Casa del Camba, ¿no? Otro restaurante que no se me viene a la mente, no le vamos a hacer mucha publicidad, pero restaurante A, B, C, en ese rubro, y la empresa de X, le vamos a decir, ¿no? A la empresa, restaurante X, quiere competir con esos restaurantes. Entonces, ustedes empiezan a explicar más o menos cómo la ven la situación de esa empresa en su mercado. Como ustedes están llevando Administración 1, pues creo que en esta parte se relaciona mucho con lo que estoy diciendo. ¿O no es así, Claudia? ¿Estás llevando Administración 1? Sí, Listen, yo sí estoy llevando administración. ¿Y cómo es? ¿Se relaciona con lo que te estoy diciendo o no? Sí, hay que ver lo de la calidad, la competencia, el control que hay en la empresa, la planeación. La planeación y todo eso. Entonces todo eso ustedes pueden armar acá un bonito cuadro, es decir, de párrafos, donde ustedes pongan cómo se hace esto en las matemáticas. Entonces fíjense que aquí hay un ejemplo, dice, no, abajo tienen un ejemplo. Fíjense que acá dice, no, actualmente Santa Cruz se encuentra como la ciudad de mayor crecimiento en el país y la. Entonces fíjense que este negocio, este ejemplo, es para un consultorio médico. Entonces, fíjense que aquí se habla un poco de la situación del sector salud. Después dice acá, ¿no? El proyecto tiene como finalidad, ¿no es cierto?, analizar la situación del consultorio que se encuentra en la Villa Primera de Mayo. Y luego acá dice un concepto de que el álgebra plantea y estudia, dice, problemas básicos que permiten establecer algoritmos de solución. Entonces, todo esto de aquí, como pueden ver, es importante que ustedes, en primer lugar, si yo, por ejemplo, lanzo un criterio con mis propias palabras, entonces eso es mi autoría. Pero si yo menciono, por ejemplo, este tercer párrafo que ven aquí, que he sacado de un libro, yo debo seleccionar con cita de pie de página. ¿Alguna vez han hecho esto? Haciendo citas de pie de página. No, ¿Sí? con pie de página no, solamente citación con APA. Con formato APA, ya, ese es otro formato, ¿no? Yo normalmente trabajo con citas de pie de página, pero si lo quieren hacer con el formato APA también es válido, pero la cuestión es que ustedes no pueden agarrarse un concepto de un autor que haya hablado de ese tema. Entonces, si ustedes no lo mencionan acá, se llama plagio. Por lo tanto, no podemos agarrar un criterio de un libro simplemente por mencionar y colocar en nuestro trabajo. Entonces, cuando quieran ustedes colocar algo como esto, yo aquí puse un ejemplo, esto fue sacado del Baldor, Fundamentos del Álgebra, la editorial, el año y en la página donde se encuentra este concepto. ¿Ya? Entonces, así pueden trabajar todos los conceptos que ustedes quieran incluir en este trabajo de investigación. Entonces, un trabajo de investigación siempre debe tener un antecedente y debe tener conceptos teóricos de teorías que se relacionan con lo que vamos a hacer. Una vez que ya yo defino todo esto, empezamos, bueno, aquí hay otras cositas más que
pueden ver, ya estos son conceptos de ustedes, digamos, ¿no? Que no tiene pie de página. Y les encargo algo, traten de que sus párrafos no excedan las 5 o 6 líneas. Como en este caso, aquí tenemos 6 líneas, porque hay personas que todo lo juntan, es decir, así más o menos como esta. Ahí, cuando ya tienen 3, 6, 7 líneas así, ya se ven muy cargados y ya no da ganas de leer. Entonces es importante que lo tomen siempre con no más de 5 líneas, 6 líneas por párrafo. Así reviso trabajos en algunas personas y esto no está bien. Entonces tienen que tener un estilo de no más de 5 líneas, como les digo. Lo ideal sería entre 3 y 4. Por lo tanto, ahí ustedes tomen en cuenta eso, por favor, para su trabajo final de investigación. Entonces, acá lo vamos a separar nuevamente y así ustedes van a tener un trabajo mucho más elegante y mucho más fino a la hora de presentar. En el planteamiento del problema, aquí, anoten esto por favor, que en el planteamiento del problema yo necesito que ustedes expliquen aquí qué problema tiene la empresa o el negocio que ustedes han elegido. Por ejemplo, sigamos con el tema del restaurante. Si yo, por ejemplo, encuentro de los factores externos e internos algo que me sirva dentro del planteamiento del problema, entonces yo lo pongo acá. Pero, ¿qué es lo que voy a poner aquí? Aquí voy a poner una pregunta. Como pueden ver, por eso se llama planteamiento del problema. Aquí yo tengo que poner una pregunta. Entonces, esto que está con amarillo, lo colocan en el trabajo tal cual. Lo único que tienen que hacer aquí es ponerle el nombre a su empresa, nada más. No tienen que cambiar nada, todo lo mantienen tal cual. La pregunta del planteamiento del problema es: ¿cuáles son las herramientas del álgebra que permitan resolver las incógnitas determinadas en el problema de la empresa? En este caso del restaurante, nada más. Entonces, esto es lo último que van a colocar. Aquí arribita, antes pueden colocar, como les digo, causas y efectos. ¿Saben hacer eso? ¿Saben identificar un árbol de problemas? Muy bien, Claudio. Entonces, aquellos que saben identificar causas y efectos de un problema de investigación pueden escribirlo aquí antes de la pregunta. En el número 3, ¿qué vamos a colocar acá? Vamos a colocar un objetivo general y objetivos específicos. En el objetivo general, aquí yo necesito, por favor, que no me cambien este objetivo. No cambien. Es decir, el objetivo general es demostrar con las técnicas del álgebra, aplicando sistemas de ecuaciones lineales, la optimización de los recursos del consultorio médico Rodríguez. En este caso dice, aquí ustedes podrían de restaurante, no sé, otra empresa, no se me viene ahorita a la mente, que ayude a maximizar su beneficio. Esto es importantísimo, lo que estoy aquí colocando con rojo. En un trabajo de investigación, ustedes tienen que definir un objetivo. Ese objetivo debe, normalmente en una empresa, si yo le pregunto, por ejemplo, a Edu, si yo te digo en este momento, créame un negocio, ¿para qué crearías un negocio? Para tener beneficios a corto, largo y mediano plazo. Esos beneficios normalmente son económicos, ¿no ves? Económicos como socialmente en el entorno de la empresa. En este caso, en la matemática, lo que vamos a buscar siempre es un beneficio económico. Por lo tanto, si yo hablo de maximizar un beneficio, hablo de que yo voy a buscar mis ingresos, que esos ingresos estén establecidos en una ecuación que al multiplicarlo, mis unidades que yo estoy vendiendo por mi precio me den un ingreso total. Aquí entran muchas fórmulas matemáticas o de economía, por ejemplo. A ustedes les han debido enseñar de que, por ejemplo, el ingreso total es igual al precio por la cantidad. Le han debido enseñar de que la utilidad total es igual al ingreso total menos el costo total. Le han debido enseñar que los costos totales son igual a los costos fijos y más los costos variables. Entonces, todas esas son ecuaciones. Entonces, el objetivo de esto es maximizar un beneficio. Pero también existe lo contrario, es decir,
Yo no quiero maximizar beneficio en mi empresa. Tengo mucha plata en mi empresa y quiero simplemente más bien recortar gastos. Vámonos a lo inverso. Entonces aquí voy a poner que ayuden a minimizar costos. Pero no voy a pedir que hagan sobre minimización de costos porque aquí las personas que hacen eso normalmente tienen que plantearlo de forma diferente el ejercicio. No tan diferente, o sea, no es complicado plantear, simplemente que la visión de análisis es diferente. Así que vamos a intentar aplicar sobre maximizar utilidades, ¿ya? Beneficios. ¿Qué objetivos específicos voy a colocar acá? Dentro de mis objetivos específicos voy a colocar, fíjense que acá tengo un objetivo, dice, que sea para la aplicación de sistema de ecuaciones lineales. Por lo tanto, aquí el objetivo es este, desarrollar el modelo de sistema de ecuaciones lineales de la empresa tanto. Así como lo ven, así lo escriben. Como les digo, aquí les estoy ahorrando muchísimo trabajo, porque esto ustedes lo tienen que ir haciendo conforme vayan ustedes avanzando en el planteamiento del problema. El objetivo 2 dice determinar las variables de la empresa, del problema. Entonces, vamos a poner aquí como objetivo determinar las variables que permitan maximizar el máximo beneficio de, en este caso, del restaurante. Y luego tenemos un tercer objetivo que sería realizar la resolución del problema matemático a través del método gráfico. ¿Ok? Bien, entonces, una vez que ya tenemos estos tres objetivos, igual, los copian tal cual y lo único que tienen que hacer es ponerle el nombre de la empresa ahí para que quede bien bonito. Ahora, vamos al desarrollo del proyecto. Aquí ustedes van a colocar una historia explicando todos los factores positivos y negativos que tiene la empresa. Fíjense que en este ejemplo, el consultorio médico Ardaya dice, actualmente presta servicios de especialistas de neumología en la zona de la Villa 1 de Mayo, pretende maximizar sus ingresos a través de las consultas que ofrece en el área de medicina general y enfermería. Y esto es algo que quiero que entiendan también y anótenlo en su cuaderno. Este proyecto solamente se debe evaluar para 2 productos o 2 servicios. Si la empresa tiene muchos productos, muchos servicios, elijan solamente 2. ¿Ya? Entonces, para aplicar las matemáticas a este modelo matemático, no puedo aplicar más de 2 variables, porque vamos a trabajar en el plano cartesiano. Hay otras herramientas matemáticas que permiten, por ejemplo, calcular n variables, es decir, n incógnitas. Supongamos que yo tengo una tienda, ¿no? Y en esa tienda manejo yo 20 productos, por ejemplo. Entonces hay un programa, hay una técnica que me permite evaluarlas las 20 variables conjuntamente. Pero en este caso no ese es el objetivo de la materia, es evaluar solamente 2 productos o 2 servicios. Entonces, aquí tenemos medicina general y enfermería como variables o incógnitas. Durante el mes el consultorio tiene la capacidad, dice, de 216 horas en ambos servicios. Se puede atender 12 pacientes en el servicio de medicina, dice, 24 pacientes en el servicio de enfermería y un promedio de 6 horas diarias, dice, en caso de emergencia, el servicio de medicina general puede disponer de 50 bolivianos y servicio de enfermería de 20 bolivianos, con una disponibilidad mensual de 500 bolivianos. Entonces, todos estos datos que estoy sacando son los datos críticos, son los datos que yo quiero evaluar si con esos datos puedo obtener un máximo beneficio en la empresa. Y para eso yo tengo que considerar el precio, como les dije hace un momento, de las variables. Debo ponerle un precio. Entonces, una vez que ya le ponga el precio aquí, lo que yo voy a hacer es formular estas preguntas. Y estas son las preguntas, yo lo voy a llevar abajo para que puedan ver mejor. Estas son las preguntas que ustedes tienen que responder en su trabajo de investigación. Por ejemplo, digamos que cuando ya vayan a defender este proyecto, yo le digo a Claudia, Claudia, a ver,
¿Cuál es el punto de equilibrio para optimizar el máximo beneficio de su empresa? Entonces Claudia Garrará me va a explicar. El punto de equilibrio es la intersección de la ecuación que he determinado entre la disponibilidad de horas de trabajo versus los materiales que tengo dentro de este negocio. Una vez que he encontrado ese punto de equilibrio, el valor de X es, en este caso, supongamos que es un restaurante, digamos, y tiene platos de comida que quiere evaluar, por ejemplo, el plato de majadito, no sé, se me viene a la mente eso ahorita, debo yo vender o producir 50 platos de majadito y debo producir 100 platos de picante de gallina para poder multiplicar eso con el precio que tengo acá, digamos 20 y 30 bolivianos el plato, para que me dé un máximo beneficio. Pero eso lo van a entender mejor con esta parte de aquí. Anoten ahí en su cuaderno, elaborar la tabla de datos. Todo modelo matemático ayuda mucho cuando hacemos una tabla de datos. En lo personal, a mí me gusta este formato, donde las variables se colocan en la primera columna y luego vamos colocando aquí las condiciones, tanto de ingreso, aquí tenemos una condición de atención de pacientes y aquí tenemos una atención de gastos de emergencia. Entonces, si ustedes desarrollan este modelo, claro que en algunos libros las variables las ponen en las columnas y las condiciones las ponen en fila. Es lo mismo, solamente que para mí, en lo personal, yo mis ecuaciones las saco de forma vertical. Miren acá, por ejemplo. Aquí los datos dicen, las variables son X1 y X2. Es lo mismo que diga X y Y. X es medicina general, Y enfermería. El precio es de 150 bolivianos. Acuérdense de que hemos dicho que vamos a tener una ecuación de ingreso. Entonces 150 bolivianos voy a cobrar para medicina general y 50 bolivianos para enfermería. Ahora, la condicionante para cobrar estos precios es que la atención de pacientes son importantes dentro del consultorio. Entonces, el consultorio atiende 216 pacientes mensualmente. Esto es mensual, por si acaso. Y el análisis que van a hacer es mensual. Luego dice aquí, 12 pacientes generalmente se atienden en medicina general y 24 pacientes se atienden en enfermería. Pero esta parte que es clave, aquí donde dice disponibilidad, ayuda mucho a poder entender la capacidad del negocio, de la empresa. ¿Entienden? Por ejemplo, actualmente el consultorio está atendiendo entre 12 pacientes de medicina general y 24, pero tiene una disponibilidad de 216 pacientes al mes. Entonces, hay una capacidad de ocio aquí bastante grande, ¿no? Porque fíjense que no logran alcanzar, digamos, la cantidad de pacientes que quieren. Entonces, aquí podemos definir de que la persona que administra el consultorio podría alcanzar un máximo beneficio si logra incrementar su número de pacientes en cada una de las variables. Pero también está sujeto, dice, a los gastos de emergencia que tiene este consultorio. Fíjense que los gastos de emergencia son 50, 20 y dice que dispone para gastos de emergencia de 500 bolivianos. Con todos estos datos hacemos una identificación de variables. Aquí lo tenemos, la identificación de las variables X y Y. Y aquí empezamos a armar las ecuaciones que les estoy comentando. Miren esta parte de la ecuación. El ingreso va a salir simplemente de poner 150 de X más 50 de Y, o X2, como quieran llamarlo, o sea, no importa el nombre de la variable. Pero aquí ya la tenemos, la ecuación de esta forma. La siguiente ecuación, aquí entran lo que son los sistemas de ecuaciones. 12 de X más 24 de Y menor o igual a 216. ¿Qué significa eso? Miren, 12 de X, 24 de Y o X2, menor o igual a 216. Significa de que la variable X y Y no
puede exceder a este monto. Por algo le llamamos disponibilidad. Siempre en el objetivo de maximización debemos tomar en cuenta la disponibilidad. O sea, no tengo más de ese recurso. Pero si habláramos a la inversa de la minimización, debería ser requerimiento. Es decir, cambiamos el concepto de que ya no dispongo, sino que requiero ese momento de esta variable. Le hice una pregunta. Sí. ¿Cómo sacó el 216? Muy bien, gracias. Aquí tienen que ustedes tener la capacidad de investigar, como leen, ¿no? Entonces, ese 216 ustedes tendrán que preguntarle al consultorio cuántos trabajadores tienen trabajando en el consultorio, cuántas horas laborables tienen que hacer tienen que desarrollar ellos día a día, y eso ustedes lo calculan multiplicando luego por una semana y luego por 4 semanas para determinar la cantidad total, ¿no? O sea, la idea es de que el recurso, que en este caso es atención a pacientes, ustedes puedan hacer un cálculo genérico o general de forma mensual. Lo mismo pasa con los gastos de emergencia. Por ejemplo, en los gastos de emergencia, el dueño del consultorio dijo de que dispone de 500 bolivianos, pero haciendo una auditoría o haciendo un control de lo que gastan por cada variable, solamente está gastando 50 de medicina general y 20 bolivianos de enfermería. No tienen gastos, pero se consideran parte del planteamiento del problema. Dicen otra preguntita. Dime. En la parte de que, antes que avance, en la parte de las preguntas, ¿usted quiere que coloquemos las preguntas o solamente desarrollarlas sin necesidad de ponerlas? Hasta aquí solamente se colocan las preguntas. Todo esto es Ya. antecedente. O sea, no podemos todavía responder nada aquí, porque aquí estamos, como se dice, armando el modelo del proyecto. ¿Ya? Todavía todo eso que estamos hablando es antecedente, ¿no? Todo esto es como si fueran antecedentes. Entonces, hasta aquí, una vez que ya llegamos hasta acá, nosotros ya hemos planteado matemáticamente todo el ejercicio. ¿Ya? O sea, toda la investigación, todo lo que hemos buscado de información. Los datos que hemos sacado. Los datos, correcto. A partir de acá, ustedes, miren, yo lo tengo esto en blanco, así, ustedes empiezan a resolver. Ahora, algunas personas me dirán, pero ingeniero, no tengo computadora, yo en mi casa, se me ha fregado la computadora. No importa. Esto ustedes lo pueden hacer a mano, le sacan fotografía y me lo mandan también en formato PDF. Pero la cuestión es que sea bien bonito también, ¿no? La idea es hacer eso. Si alguna persona no puede hacerlo porque ahora no tiene los recursos para hacerlo, lo hace a mano. Y aquí, para resolver el problema, ustedes aquí empiezan a resolver la ecuación, el sistema de ecuación lineal, a través del método de reducción, de igualación o sustitución. Luego grafican y dice resolviendo el sistema de ecuaciones. Y una vez que hayan hecho la gráfica, recién aquí ustedes analizan y aquí recién responden sus preguntas en el análisis de los resultados. ¿Ok? Entonces, recién aquí empiezo a preguntar o empiezo a responder. ¿Cuál es el punto de equilibrio? ¿Cuál es el beneficio máximo de la empresa? ¿Cuáles son los resultados obtenidos en el primer cuadrante, el plano cartesiano? Y cómo se modifica el trabajo si es que yo decido moverme en el punto de equilibrio. Eso ahorita lo vamos a explicar con un ejercicio. En las conclusiones, ¿qué van a colocar en las conclusiones? En las conclusiones aquí colocan si recomendarían o no ese planteamiento matemático para la empresa. Y en los anexos colocarían fotos, datos adicionales, organigramas, sitios web visitados, YouTube, no sé, lo que ustedes quieran ponen. Entonces aquí pueden armar una galería muy bonita de su trabajo. ¿Ok? Entonces ese es el trabajo final de esta materia, jóvenes. Por lo tanto, enseguida voy a compartir con ustedes, me queda 1:20. A ver, aquí. Tengo un problema, miren, que esto se los di a los de
lunes y jueves para que lo resuelvan. Lo vamos a hacer a diferencia de ustedes, esto lo vamos a hacer nosotros. Así que este es un planteamiento de un problema, de un negocio, que lo vamos a resolver y vamos a encontrar su solución. Y van a ver cómo ustedes lo van a entender esto en el proyecto final. ¿Ya? Tengo menos de un minuto, jóvenes. Vayan mirando, por favor, sáquenle un screen ahí y vayan copiándolo en su cuaderno antes que se borre la pantalla y vayan escribiendo en su cuaderno. Les voy a dar 5 minutitos, por favor, para que lo escriban en su cuaderno, mientras yo un ratito voy al fondo a la derecha y nos vemos enseguida. ¿Ya? En 5 minutos les mando la segunda invitación.